This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krátko. Atención, atención. De Praga al mundo. 90 años en el aire. En Chequia, 1,5 millones de personas escuchan a diario la radio checa. Sin embargo, no todo el mundo en el país sabe que la radio pública cuenta también con las emisiones de Radio Praga Internacional en varios idiomas hechas expresamente para el extranjero. Y eso que se emiten desde hace ya 90 años. La emisora se fundió en 1936 como defensa frente a la propaganda nazi enemiga. Pero después, de febrero de 1948, se convirtió también en un instrumento de propaganda, comunista en este caso. No fue hasta después de la Revolución de Terciopelo de 1989, cuando la emisora se volvió la voz de una República Checa libre y democrática. ¿Cómo surgió y cómo se ha dirigido a sus oyentes a lo largo de estos 90 años? Lo descubrirán en esta serie De Praga al mundo, 90 años en el aire. Krajané českoslovenští, všude v zahraničí. Přátelé Ameriky. Compatriotas checoslovacos en el extranjero, amigos estadounidenses, saludos y felicitaciones para todos. Nuestro viejito está bien, hemos ido a verle como si fuéramos sus hijos. Lo sabe todo, lo observa todo y se alegra de que estemos bien. Les envía un saludo a todos, tanto a los que están en el país como a los que están en el extranjero. Pozdravuje vás všechny. Všechny doma, jako všechny vás za hranicí. Así habló por la radio uno de los 5 hombres del 28 de octubre, el político socialdemócrata, abogado y publicista František Soukup. La transmisión, el 7 de marzo de 1937, estaba dirigida a los checos en el extranjero, coincidiendo con el cumpleaños del presidente Tomáš Garrigue Masaryk. Se trata de la grabación más antigua que se conserva de una transmisión al extranjero realizada por la entonces emisora Radio Journal, hoy Radio Checa. Aló, aló. Aquí está la estación checoslovaca de ondas cortas que está verificando la emisión de ensayo. Rogamos a las señoras y señores que tienen la amabilidad de escuchar se sirvan comunicarnos sobre qué onda y a qué hora recibieron esta emisión. La dirección es la siguiente: la estación de ondas cortas, Praga, Checoslovaquia. Agradecemos su amable respuesta. Las emisiones regulares al extranjero habían comenzado 7 meses antes, el 31 de agosto de 1936 a las 10 de la mañana. En ese momento, el director técnico Eduard Svoboda se dirigió a los oyentes de todo el mundo en inglés. Al principio, las emisiones se centraban principalmente en música, complementada ocasionalmente con intervenciones de locutores en diversos idiomas. Pronto, sin embargo, también se crearon los primeros programas de divulgación. Por ejemplo, retratos de Tomáš Garrigue Masaryk y Eduard Beneš, inspirados en el libro del escritor estadounidense John Ginter, Inside Europe. En la víspera de Año Nuevo de 1936, el actor Vlasta Burian leyó las noticias deportivas y el pronóstico del tiempo, y también aparecieron en la emisión los héroes infantiles Spabel y Hurbinek. chtěli jsme se světu představit. Queríamos darnos a conocer al mundo, acabar con la idea falsa difundida por Shakespeare de que Bohemia se encontraba a orillas del mar. Hablábamos de nuestra situación no solo geográfica, sino también política y económica. Hablábamos inglés, francés, alemán e italiano. Nos dirigíamos a un mundo que por aquel entonces era relativamente pequeño. Šlo nám tedy o dorozumění se světem. Así recordaba František Kamil Zeman los inicios de las emisiones al exterior. Trabajó en Radio Praga desde 1938.
La década de los 30 no fue solo una época de progreso técnico que permitió la transmisión de ondas de radio a todo el mundo, sino también un periodo de creciente tensión internacional. El gobierno se percató de que carecía de una herramienta eficaz para difundir información sobre Checoslovaquia o para contrarrestar la creciente propaganda hostil. Byly to samozřejmě většinou útoky o postavení národnostních menšin, ale například Por supuesto, se trataba principalmente de ataques contra el estatus de las minorías nacionales, pero por ejemplo en el caso de Radio Budapest, es un caso extremo, incluso se llegó a exigir la anexión de Eslovaquia a Hungría, la destrucción total de Checoslovaquia. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores era consciente de que debía reaccionar ante esos ataques y al mismo tiempo reforzar enormemente la propaganda positiva sobre Checoslovaquia en el extranjero. El Ministerio consideraba esenciales 3 ámbitos. En primer lugar, la importancia de informar al mundo exterior sobre los asuntos checoslovacos, sobre nuestra política interna y exterior. El segundo ámbito en el que debía centrarse la emisión eran los checoslovacos en el extranjero. Y el tercer ámbito eran nuestras embajadas. Iván Dubovitsky, director del Departamento de Diplomacia Pública, explicó así las circunstancias que rodearon el nacimiento de las emisiones al extranjero. Hluboko v paměti mi zůstala vzpomínka na první živé slovo naší krátkovlnné stanice. El recuerdo de la primera palabra transmitida por nuestra emisora de onda corta permanece grabado en mi memoria. Si mal no recuerdo, fue simplemente un saludo. No sabíamos si nos escuchaba alguien, ni si alguien nos escucharía con el tiempo, aceptando la mano amiga que tendríamos con un mensaje de paz a todas las personas de buena voluntad. No puedo expresar la alegría que sentimos cuando unos días después recibimos sus cartas con la feliz noticia de que nos habían escuchado. Y así recordaba a los inicios de las emisiones al extranjero el técnico Karel Koníček. Aló, aló. Aquí está la estación checoslovaca de ondas cortas que está verificando la emisión de ensayo. En 1937, la emisora, entonces catalogada como experimental, se dividió en las llamadas bandas europea y americana. Se emitía a diario para Europa y los martes y viernes para América. Y entonces las noticias formaban parte de cada emisión. Estas se transmitían en checo, eslovaco e inglés. Una vez por semana también se emitía en ruteno, lo que permitía que la información estuviera disponible para los oyentes que llegaban a Estados Unidos desde Transcarpatia, la región, hoy día en Ucrania, pero que formó parte de la primera República Checoslovaca y que luego de la Segunda Guerra Mundial se quedó en la Unión Soviética. Las emisiones para los checoslovacos en el extranjero no solo tenían como objetivo informar o educar. Desde el principio se percibió como un vínculo con la patria, literalmente. Así, el 21 de mayo de 1937, un saludo a un hermano en Estados Unidos cruzó el océano de la mano de un tal Josef Dragoun. Hoy no reconocerías, Boleslav, cuánto ha crecido desde la Guerra Mundial. Incluso la situación económica ha mejorado y aunque todavía no hay tanta prosperidad como allí en Estados Unidos, todos trabajamos con entusiasmo y alegría en nuestra patria libre, de la que creemos, yo sin duda lo creo, que es la más hermosa de todas. Una vez más, que la fortuna checa nos acompañe y que nos veamos pronto. Sin embargo, las emisiones solían tratar temas más serios y profundos. Por ejemplo, en junio de 1937 se emitió una conferencia de Josef Rouček, un sociólogo checo que trabajaba en Estados Unidos. En ella habló sobre la contribución de los checoslovacos a la cultura estadounidense. America has no specific culture. It's rather a culture which is a conglomeration. Estados Unidos no posee una cultura propia específica, es más bien un conglomerado de muchas culturas traídas por los inmigrantes y adaptadas a las condiciones estadounidenses. No es muy conocido que la civilización estadounidense se enriqueció con numerosos elementos checoslovacos. Esta fue la labor de 2 millones de checoslovacos que viven en Estados Unidos. Estos trabajadores llegaron al país en un momento crucial, cuando se estaban sentando las bases de un nuevo imperio industrial. Sin embargo, los checoslovacos estadounidenses alcanzaron gran fama en el ámbito puramente cultural,
es imposible escuchar la radio sin oír las composiciones de Antonín Dvořák y Rudolf Frimler. Was pronounced Dvorak in America, and those of Rudolf Frimler. El 14 de septiembre de 1937 falleció Tomáš Garrigue Masaryk, el primer presidente de Checoslovaquia. Y por supuesto, las emisiones al extranjero también informaron del suceso. Bereits mehr als 24 Stunden pilgern Tag und Nacht. Día y noche, multitudes se dirigen al castillo de Praga, donde reposan los restos del primer presidente de la República Checoslovaca, Tomáš Garrigue Masaryk. Con lágrimas en los ojos y sollozos apenas contenidos, decenas de miles de hombres, mujeres y niños pasan ante el catafalco. En Praga se ultiman los preparativos para el funeral del primer presidente de la República, que sin duda tendrá un carácter verdaderamente regio. On met dans la capitale la dernière main aux préparatifs des funérailles du grand disparu. En la capital estamos ultimando los preparativos para un funeral digno de la gran y noble personalidad que lloramos. El lunes 21 de septiembre la vida en toda la República se paralizará durante varias horas. Los comercios cerrarán y las fábricas suspenderán su actividad para que los trabajadores puedan participar en la ceremonia. El número de personas que llegan de todas las ciudades de la República sigue aumentando. Se prevé que el día del funeral supere el 1.000.000. Se prevén problemas de transporte y alojamiento. Los tranvías y autobuses funcionarán durante toda la noche. Tramway et autobus circulent toute la nuit. El año 1938 fue crucial para Checoslovaquia. Las emisiones al exterior apelaron al mundo entero con argumentos en rechazo de las acusaciones difundidas principalmente por la Alemania nazi. Así se dirigió el empresario Jan Antonín Batia a los oyentes de habla inglesa en marzo de 1938. All those idle talks about Czechoslovakia being Todas esas habladurías de que Checoslovaquia es un bastión del comunismo son un completo disparate. Los agricultores, comerciantes y trabajadores checoslovacos están lejos de esa ideología. El desarrollo económico de Checoslovaquia todavía no ha terminado. Al contrario, es probable que esté comenzando. Cuando se construyan las carreteras y los ferrocarriles, el país se convertirá en un puente entre Oriente y Occidente. La implementación de estos planes no solo depende del futuro económico de Checoslovaquia, sino que también es la base para apaciguar las relaciones en Europa. El 10º encuentro del Sokol, al que también asistieron miembros del Sokol de Estados Unidos en junio de 1938, se convirtió en una expresión simbólica de determinación y resistencia. Su participación en el encuentro se interpretó como una muestra de solidaridad nacional y apoyo a la República Checoslovaca en un momento de gran tensión. En un saludo transmitido por Radio Praga, Miroslav Klinger, veterano dirigente del Sokol, atleta activo y participante en los Juegos Olímpicos, también se dirigió a los checoslovacos en Estados Unidos. También esperamos con ilusión su actuación especial. Sin duda será bonita y original como la anterior. Y en este momento le acompaño de corazón. Lo recuerdo, se llama Frank, Joe, Fred, John o como sea. Nada se interpone en su camino salvo ese gran charco, como usted lo llama. Ya lo ha cruzado hace años. Es un largo camino, pero si el amor nos acompaña, no es tan desagradable. Saludos. Nos vemos en la lucha fraternal. Nazdar, nashledanou v bratrském zápolení. Los ataques de la Alemania nazi contra Checoslovaquia se intensificaron durante 1938 y la batalla ideológica también se libró en las ondas radiofónicas. La propaganda nazi no dudó en recurrir a mentiras y medias verdades. Demonizó al gobierno checoslovaco y al presidente Eduard Beneš.
Presentó a los checos como una nación inferior, incapaz de funcionar de forma independiente. Radio Praga defendió la existencia del Estado checoslovaco y sus fronteras. Ivan Jelinek spolu so mnou najmä v období máj-september 1938 urobil veľmi mnoho. Ivan Jelinek y yo, especialmente entre mayo y septiembre de 1938, nos esforzamos mucho en conseguir que todos los extranjeros prominentes que llegaban a Checoslovaquia por aquel entonces mostraran su apoyo en las emisiones en onda corta. Rara vez nos rechazaron. Entre los extranjeros a los que buscábamos especialmente se encontraban personalidades, o mejor dicho, amigos de Checoslovaquia, como el comandante Young, diputado del Partido Laborista, y otros de ese tipo. Así recordaba aquel periodo el redactor de las transmisiones al extranjero Julo Horvat en 1964. Hello, Prague, Czechoslovakia calling. Good evening, ladies and gentlemen. Lieutenant Commander Edgar Young, the well-known British publicist and politician, will now give you his impressions of the Czechoslovak Republic. El mencionado Edgar Young, veterano de la Primera Guerra Mundial, periodista y político de izquierdas, visitó Checoslovaquia a finales de 1936 y compartió sus observaciones y valoraciones con los oyentes de las emisiones al extranjero. Before Christmas, I went for a journey through the districts along the German border. Antes de Navidad viajé por la región fronteriza alemana entre Karlovy Vary y Liberec, donde la población es predominantemente germanoparlante. Estas regiones, de carácter principalmente industrial y cuya prosperidad siempre ha dependido del comercio exterior, sufren gravemente los efectos de la crisis económica mundial. El sufrimiento de estos alemanes checoslovacos se debe en gran medida a la política económica egoísta de Alemania y a los actos antipatrióticos del pasado de sus propios empleadores, en su mayoría alemanes. Sin embargo, la culpa recae sobre el gobierno checoslovaco. No obstante, incluso en estas regiones, objetivo de la propaganda alemana, existe un número significativo de alemanes con mentalidad democrática que cooperan lealmente con el gobierno, en el que incluso cuentan con sus propios representantes. Esta fue la valoración del político y periodista británico Edgar Young para las emisiones al exterior en onda corta. Ani rakouský absolutismu tedy se nesměl dotknout historii. Ni siquiera el absolutismo austriaco pudo atentar contra los derechos históricos del Estado checo, y para su restauración, la nación checoslovaca se unió en la lucha durante la Primera Guerra Mundial. Fue totalmente justo y legítimo que las potencias vencedoras aprobaran la conquista checoslovaca de su Estado dentro de las fronteras históricas de las tierras checas con la Unión de Eslovaquia, que, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, decidió vivir como Estado junto con el de los checos, así como los habitantes de la Rutenia transcarpática. Por lo tanto, las fronteras de la actual Checoslovaquia son naturales y están plenamente justificadas desde el punto de vista histórico. Esta era la explicación de František Bauer, historiador, periodista y asesor del presidente Beneš, en julio de 1938. En sus ataques contra Checoslovaquia, los nazis hicieron un uso extensivo de la llamada cuestión de los alemanes de los Sudetes. Hablaban de la opresión y el atropello de los derechos de los ciudadanos germanoparlantes. La postura checoslovaca también fue defendida por el diputado socialdemócrata Wenzel Jaksch, a pesar de pertenecer él mismo a la minoría alemana de los Sudetes. Sin embargo, durante los meses críticos mantuvo una postura pragmática. Así lo declaró en las emisiones para el exterior pocos días antes de la fatídica conferencia de Múnich. Checos y alemanes no pueden exterminarse mutuamente. Cada nacionalidad tiene sus virtudes y defectos. En última instancia, debemos encontrar una fórmula para la cooperación honesta y pacífica entre las naciones, y no solo en nuestro país, sino en toda Europa. Unamos fuerzas y evitemos que nuestra frontera se convierta en causa de conflicto o incluso en campo de batalla. La tierra que habitamos nos fue dada por el destino.
Construyamos sobre ella un puente que conecte a las naciones alemanas y eslavas. Durante este difícil periodo, el presidente Edvard Beneš también se dirigió a los oyentes en Alemania. Habló sobre cómo durante sus 20 años de existencia la República se había desarrollado en paz y con espíritu de progreso. Se respetaba la democracia y la libertad, así como las tradiciones nacionales de todos sus ciudadanos, incluidos los de habla alemana. Sigo creyendo que para encontrar puntos en común solo necesitaremos fortaleza moral, buena voluntad y confianza mutua. Creo en el sincero deseo del pueblo alemán de paz y cooperación. Sé que este deseo es compartido por checos, eslovacos y todas las demás nacionalidades. Sé que muchos de nuestros conciudadanos de origen alemán anhelan la normalidad y la paz. Sé que nuestra nación saldrá victoriosa de las dificultades actuales. Por lo tanto, tengamos fe en que superaremos estos tiempos. Los saludo y les doy las gracias. Así habló el presidente Beneš a través de las ondas de Radio Praga el 10 de octubre de 1938. La crisis internacional se encaminaba hacia su punto álgido, la Conferencia de las Potencias en Múnich. En esta conferencia, representantes de Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña decidieron que Checoslovaquia cedería sus territorios fronterizos, los conocidos como Sudetes, al Tercer Reich nazi. El 28 de septiembre, víspera de la reunión que pasaría a la historia de la infamia, Radio Praga informó al respecto. Por la mañana se publicó en todo el mundo la noticia que mañana, el jueves, tendrá lugar una reunión en Múnich de 4 jefes de Estado, Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier. A juzgar por las primeras noticias parece que el hecho más decisivo fue el mensaje del jefe del gobierno británico Chamberlain a Mussolini. En Praga, donde los miembros del gobierno disputaban la situación desde mañana, la noticia de la reunión produjo, como se puede entender, un efecto sensacional. Todos los acontecimientos prueban que los esfuerzos de Chamberlain para salvar la paz son verdaderamente enormes y que la Gran Bretaña desarrolla una energía gigantesca. Se puede ver que la parte internacional del problema checoslovaco tiene para Inglaterra tanta importancia cuando tal imperio mundial se ocupa de este problema con tal intensidad. Todas las sociedades de Checoslovaquia, como los Sokolos y otras organizaciones de gimnasia, publicaron un manifiesto asegurando al presidente de la República de su devoción y lealtad. Todos los checos y eslovacos son unánimes siguiendo al presidente de la República y rechazando todos los ataques contra el presidente de la República. Confirman que toda la nación checoslovaca está preparada a resistir a cada uno, intencionando atacar la independencia de nuestro Estado. La conferencia de Múnich supuso un duro golpe para Checoslovaquia, que perdió 1/3 de su territorio y su población. Pero sobre todo, trajo consigo la decepción y desilusión que marcaron el carácter de la Segunda República. El periodista británico John Griffin describió brevemente el ambiente que se vivía en las emisiones al exterior. Prague is a sad place now, but not a dangerous place, not even an uncomfortable. Praga es un lugar triste ahora. No es peligroso ni desagradable. La comida es abundante y buena como siempre. Sobre todo, no hay señales de opresión contra los judíos ni otros brotes chauvinistas. Todos están decididos a intentar reconstruir una vida tolerable en Checoslovaquia. Y esto a pesar de que el cambio de fronteras ha asestado un golpe terrible al comercio y se prevé que hasta 1 millón de personas puedan quedarse sin empleo durante el invierno. Poco después de la también conocida como vergüenza de Múnich, Józef Martínek se dirigió a los checoslovacos en el exterior.
Él había sido uno de los organizadores desde el extranjero de la resistencia contra el Imperio Austrohúngaro en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Trabajó en Praga después entre 1934 y 1939. Queridos compatriotas, en estos días nos ha ocurrido lo peor que podía sucedernos, con la excepción de una guerra. Hemos sido derrotados sin guerra. La República Checoslovaca está siendo diezmada y ha caído en manos enemigas que, con la ayuda de nuestros antiguos amigos, nos arrancan trozos del cuerpo. ¿Cómo podéis ayudar mejor a vuestra patria? En primer lugar, alzando vuestras voces en el extranjero en su defensa y protestando contra las injusticias que se le han infligido. No hagáis caso a quienes dicen que ya es demasiado tarde. No creáis que el rostro de Europa permanecerá para siempre como quedó trazado en la conferencia de Múnich y el dictado de Berlín. Esta fue la predicción que lanzó Josef Martinek a través de las ondas de Radio Praga. Y estaba en lo cierto. Pocos meses después de Múnich, el ejército alemán invadió Checoslovaquia. Las emisiones continuaron durante un tiempo, por ejemplo a Estados Unidos. Luego, la voz de Praga se silenció definitivamente. Los empleados de Radio Praga también fueron objeto de dura represión. La conocida locutora Zdenka Valo halló incluso la muerte en un campo de concentración nazi, y las emisiones al exterior se reanudaron por completo solo después de la guerra. El guión de este programa ha sido realizado por Jaromír Marek. La dramaturgia corrió a cargo de David Hertel y la locución por Daniel Ordóñez, Juan Mutoni, Cristina Kelnerova, Gonzalo Núñez, y en el sonido ha estado Aleš Krupka.